Hace más de 500 años, los reyes más poderosos de Europa compartían un mismo miedo. No era un emperador. No era un ejército. No era una nación rival. Era un pirata. Un hombre que llegó a controlar gran parte del Mediterráneo y que obligó a reyes, papas y emperadores a negociar con él en lugar de intentar derrotarlo. Y lo más sorprendente es que comenzó siendo el hijo de un humilde marinero. Esta es la historia de Barbarroja, el hombre cuyo nombre hizo temblar Europa durante décadas. A comienzos del siglo XVI, el Mediterráneo era el centro del mundo conocido. Por sus aguas circulaban mercancías, ejércitos, riquezas y rutas comerciales que conectaban 3 continentes. Controlar ese mar significaba controlar la economía de medio mundo. Y precisamente allí apareció un hombre dispuesto a desafiar a todos. Su verdadero nombre era Hayreddin Barbarroja. Aunque en Europa sería conocido simplemente como Barbarroja. Un apodo que acabaría convirtiéndose en sinónimo de miedo. Pero antes de convertirse en leyenda, era uno más entre miles de marineros que recorrían las costas del Mediterráneo. Su vida cambió gracias a su hermano mayor, Aruj. Juntos comenzaron atacando barcos enemigos y capturando embarcaciones cristianas. Lo que para algunos era piratería, para otros era guerra. Y muy pronto demostraron que eran excepcionalmente buenos en ello. Cada victoria les daba más barcos. Más hombres. Más dinero. Más poder. Y cuanto más crecían, más difícil resultaba detenerlos. Sin embargo, el primer gran giro de esta historia llegó cuando Aruj murió en combate. La mayoría de líderes se habrían derrumbado. Pero Barbarroja hizo exactamente lo contrario. Tomó el control de todo lo que habían construido. Y lo transformó en algo mucho más grande. Porque ya no quería ser un simple corsario. Quería dominar el Mediterráneo. Y para lograrlo necesitaba algo que ningún pirata había conseguido antes. El apoyo de un imperio. Por eso tomó una decisión que cambiaría la historia. Se puso al servicio del Imperio Otomano. En aquel momento, los otomanos eran una de las mayores potencias del planeta. Y comprendieron inmediatamente el valor de Barbarroja. Conocía el mar. Conocía a sus enemigos. Y sabía exactamente cómo golpear donde más dolía. A cambio de protección y recursos, Barbarroja puso su flota al servicio del sultán. Y fue entonces cuando dejó de ser un pirata para convertirse en algo mucho más peligroso. Un comandante respaldado por uno de los imperios más poderosos de la Tierra. A partir de ese momento, sus ataques se multiplicaron. Las costas europeas comenzaron a vivir con miedo constante. Ciudades enteras eran saqueadas. Barcos mercantes desaparecían. Y miles de personas eran capturadas. Su reputación creció tan rápido que muchas embarcaciones preferían cambiar de ruta antes que arriesgarse a encontrarse con él. Pero el verdadero problema para Europa era otro. Nadie conseguía detenerlo. Cada expedición enviada contra él terminaba en fracaso. Y cuanto más intentaban acabar con Barbarroja, más poderoso parecía volverse. Pronto su influencia se extendió por gran parte del norte de África. Controlaba puertos estratégicos. Disponía de una enorme flota. Y poseía una red de información que le permitía conocer los movimientos de sus enemigos. Era como jugar una partida de ajedrez contra alguien que ya conoce todas tus jugadas. Y entonces llegó el momento que lo cambiaría todo. El emperador Carlos V decidió que había llegado la hora de acabar con aquella amenaza. Carlos V gobernaba uno de los mayores imperios de la historia. Controlaba territorios en Europa y América. Disponía de recursos inmensos. Y estaba convencido de que podía derrotar a Barbarroja. Lo que ocurrió después sorprendió a todo el continente. Porque Barbarroja logró resistir. Y no solo sobrevivió. Continuó aumentando su influencia. La noticia se extendió rápidamente. Si incluso el emperador más poderoso de Europa tenía problemas para derrotarlo, ¿quién podía hacerlo? Fue entonces cuando su nombre comenzó a adquirir una dimensión casi legendaria.
Los relatos exageraban sus victorias. Los marineros contaban historias imposibles sobre él. Y el miedo multiplicaba su fama. Pero aún faltaba el episodio más importante de toda su carrera. En 1538 tuvo lugar la batalla de Preveza. Una coalición de estados cristianos reunió una enorme flota para destruir definitivamente el poder otomano en el Mediterráneo. Sobre el papel, Barbarroja estaba en desventaja. Sus enemigos disponían de más barcos, más recursos y más hombres. Todo parecía indicar que aquella sería su derrota. Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario. Gracias a su experiencia naval y a una estrategia brillante, consiguió una victoria decisiva. La derrota fue tan contundente que cambió el equilibrio de poder en el Mediterráneo durante décadas. Y aquí aparece el dato más sorprendente de toda esta historia. Después de Preveza, muchos gobernantes europeos comprendieron algo incómodo. Derrotar a Barbarroja costaría demasiado. Quizá demasiado dinero. Demasiados barcos. Demasiadas vidas. Y cuando destruir a tu enemigo resulta más caro que hablar con él, solo queda una opción. Negociar. Por increíble que parezca, el hombre que había comenzado su vida como corsario terminó obligando a reyes y emperadores a sentarse a la mesa. No porque fuera un noble. No porque heredara un reino. Sino porque había acumulado tanto poder que ignorarlo ya no era posible. Durante años siguió siendo una figura central en el Mediterráneo. Su influencia alcanzó niveles que pocos piratas han logrado jamás. Y cuando finalmente murió en 1546, dejó tras de sí una leyenda que sobrevivió siglos. Pero lo más fascinante de Barbarroja no es que ganara batallas. Ni siquiera que construyera una flota temida por toda Europa. Lo verdaderamente extraordinario es que comprendió algo antes que sus rivales. El poder no siempre pertenece al más rico. Ni al que posee el ejército más grande. A veces pertenece a quien sabe aprovechar mejor las oportunidades. Un hombre nacido lejos de los grandes palacios terminó influyendo en el destino de imperios enteros. Y convirtió su nombre en uno de los más temidos de la historia marítima. Hoy, más de 500 años después, seguimos recordándolo. No como un simple pirata, sino como el hombre que obligó a Europa a negociar. Pero si crees que esta historia es increíble, espera al próximo episodio. Porque la próxima vez no hablaremos de un hombre. Hablaremos de miles. De un ejército romano completo. Soldados entrenados. Veteranos de combate. Hombres acostumbrados a conquistar territorios imposibles. Un ejército que marchó hacia el norte. Y que, según una de las mayores leyendas de la historia, desapareció sin dejar rastro. La historia de la 9ª Legión Romana la veremos en el próximo episodio de El Diario del Historiador.